Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy, porque tenemos un tema que, sinceramente, está dando muchísimo de qué hablar. Como ya habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en un silencio que ha sorprendido a muchos, un silencio que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense, porque vamos a desgranar los detalles de esta decisión que ha dejado a todos un poco perplejos. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras novedades y estarán siempre al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título lo dice todo: Kerem Bürsin silencio sobre Hande Erçel, la decisión que sorprende. Y la verdad es que sí, ha sido un silencio notable, un silencio que, cuanto más se prolonga, más preguntas genera. Ustedes saben que Kerem y Hande, tras su aclamada participación juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí en muchos países conocimos como Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción para conquistar los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Durante mucho tiempo, su relación fue un foco de atención constante. Cada aparición juntos, cada interacción en redes sociales, cada rumor, era analizado con lupa. Y de repente, todo cambió. El escrutinio público no disminuyó, pero sí lo hizo la comunicación pública de ellos como pareja. Empezaron a verse menos juntos en eventos públicos, sus apariciones en redes se volvieron más esporádicas y, lo que más llamó la atención, ambos empezaron a tomar una postura reservada en lo que respecta a su vida privada. Sin embargo, lo que realmente ha activado todas las alarmas y nos ha llevado a preparar este vídeo es la reciente ola de especulaciones y, sobre todo, la ausencia de declaraciones claras por parte de Kerem Bürsin sobre la situación actual de su relación con Hande Erçel. Cuando una pareja tan mediática, tan expuesta al ojo público, decide de un día para otro bajar el perfil de manera tan drástica, es inevitable que las preguntas surjan. Y lo más sorprendente es que, ante las insistentemente preguntas de la prensa, Kerem ha optado por un silencio casi absoluto. Vamos a ser claros. En el mundo del espectáculo, la discreción es una opción válida. Muchas parejas famosas prefieren mantener su vida privada lejos de los focos, y eso es algo totalmente respetable. Sin embargo, la forma en que esto se ha gestado con Kerem y Hande ha sido diferente. No ha habido un anuncio oficial de ruptura, ni tampoco declaraciones confirmando que siguen juntos. El vacío de información es lo que ha creado este clima de incertidumbre, por ende, la sorpresa. Para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos recordar el fervor que generó su relación. Los fans invirtieron emocionalmente en ellos. Querían verlos felices, querían que su amor de novela se tradujera en una historia real y duradera. Y, de repente, ese capítulo parece haberse cerrado de forma abrupta, al menos en términos de comunicación pública. Kerem, que antes compartía momentos íntimos, ahora se limita a responder con evasivas o simplemente a sonreír y cambiar de tema cuando se le pregunta por Hande. Los periodistas, siempre al acecho de una exclusiva, han intentado por todos los medios sonsacar alguna declaración. Han abordado a Kerem en aeropuertos, en estrenos de películas, en eventos sociales. Y la respuesta, una y otra vez, ha sido la misma: un silencio educado, una sonrisa enigmática, o frases como «estamos bien» o «estamos enfocados en nuestros proyectos», que no aclaran nada pero tampoco desmienten categóricamente. Esta ambigüedad es precisamente lo que alimenta las conjeturas. ¿Qué significa este silencio? Las teorías son muchas y muy variadas.
Algunos, los más optimistas, sugieren que Kerem simplemente está protegiendo su privacidad y la de Ande. Que quieren vivir su vida lejos del acoso mediático y que han decidido, de mutuo acuerdo, no compartir más detalles de su relación. Otros, sin embargo, interpretan este silencio como una señal inequívoca de que la relación ha llegado a su fin. Argumentan que, si estuvieran juntos y felices, no tendrían por qué esconderse ni ser tan esquivos. La ausencia de gestos públicos de afecto, de menciones mutuas en entrevistas, se suma a esta interpretación. Y luego está el factor de la propia Anderzel. Si bien ella ha sido un poco más reservada en general, su reacción ante las preguntas sobre Kerem también ha sido cautelosa. No ha dado declaraciones explícitas sobre el estado de su relación, lo que sugiere que ambos están en la misma línea de discreción o, al menos, de no querer dar detalles a la prensa. Esta alineación en su silencio es, en sí misma, un indicio. Hay que recordar que Kerem Bürsin es un actor muy querido y respetado, y su carrera está en un momento muy dulce. Está trabajando en proyectos interesantes, y quizás su estrategia sea la de mantener la atención centrada en su trabajo y no en su vida personal. La imagen de chico perfecto que proyecta es algo que sus fans valoran, y quizás considera que hablar de su relación, sea cual sea su estado, podría desviar la atención de lo que realmente importa, su talento y su profesionalidad. Sin embargo, el público, especialmente los fans incondicionales de Senkal Kapm, sienten que merecen alguna explicación. Han sido parte activa de la historia de amor de Kerem y Hande, tanto en la ficción como en la vida real, a través de su seguimiento y apoyo. Por lo tanto, la falta de transparencia, por muy comprensible que sea desde una perspectiva de privacidad, genera una sensación de vacío y decepción en algunos sectores. Una de las preguntas que más se repite en los comentarios de nuestros vídeos y en las redes sociales es, ¿ha habido una tercera persona involucrada? Esta es, lamentablemente, una pregunta recurrente cuando una pareja mediática rompe o se distancia. En el caso de Kerem y Hande, no hay absolutamente ninguna prueba ni indicio que apunte en esa dirección. Las especulaciones son solo eso, especulaciones, y debemos ser cautelosos al respecto para no caer en juicios infundados. Lo que sí es cierto es que ambos han estado muy ocupados con sus carreras. Anderzel ha estado trabajando en diversos proyectos, viajando y participando en eventos de moda. Kerem Bürsin también ha estado enfocado en nuevos guiones y posibles producciones. La distancia, las agendas apretadas, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos personas que están constantemente en el ojo del huracán. Pero volviendo al silencio de Kerem. ¿Qué es lo que realmente sorprende? No es la discreción en sí, sino la contundencia con la que la ejerce. Ante la presión mediática, podría haber optado por una declaración breve, por un comunicado ambiguo. Pero no, él ha elegido el camino del no hay nada que decir. Esta actitud, que puede ser vista como profesional por algunos, es percibida como esquiva por otros. Y en el universo de la farándula turca, donde los rumores y las especulaciones vuelan, este tipo de silencios son un terreno fértil para que la imaginación de los fans eche a volar. ¿Podría ser que Kerem esté esperando el momento oportuno para hablar? Quizás sí. Tal vez quiera anunciar algo oficial en un momento específico, o tal vez simplemente necesite tiempo para procesar sus propios sentimientos y decidir cómo comunicar cualquier noticia a su público. Lo que está claro es que este silencio ha creado un enigma que ha capturado la atención de muchísimas personas. Piensen en la narrativa que se ha construido alrededor de ellos. Dos jóvenes actores que se enamoran en el set, una historia de cuento de hadas que cautiva al mundo. Cuando esa historia, o al menos la forma en que se comunica, cambia tan drásticamente, el impacto es mayor. Es como si un capítulo emocionante de un libro se cerrara de golpe, sin una explicación clara de lo que sucederá a continuación. Y ahí es donde reside la sorpresa. La expectativa de una confirmación, ya sea de continuación o de fin, era alta.
Pero la ausencia de cualquier tipo de declaración ha roto esa expectativa. Kerem Bürsin, que ha sido un comunicador bastante abierto en el pasado, ha adoptado una postura radicalmente diferente. Esta transformación en su comportamiento comunicacional es lo que nos lleva a reflexionar sobre el porqué de este silencio. Quizás, y solo quizás, este silencio es una estrategia consciente para reenfocar la atención en sus carreras individuales. Ambos son artistas con mucho talento y con una base de fans muy leal. Al mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada, podrían estar buscando consolidar sus carreras como profesionales independientes, más allá de su imagen como pareja. Otra posibilidad es que, simplemente, estén atravesando un momento personal delicado y no quieran hacerlo público. El estrés de la fama, la presión constante, pueden ser abrumadores, y es natural que busquen un espacio de intimidad para gestionar sus vidas. En este sentido, el silencio de Kerem podría ser una forma de decirnos, por favor, respeten nuestro espacio. Lo cierto es que, como espectadores y seguidores, nos encontramos en un punto de incertidumbre. Hemos sido testigos de su historia de amor, hemos celebrado sus éxitos juntos, y ahora nos enfrentamos a un muro de silencio. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué vendrá después? ¿Habrá una declaración oficial? ¿Seguirán por caminos separados? O quizás, en un giro inesperado, nos sorprenderán con una reconciliación pública. Este silencio de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel es, sin duda, la decisión que está sorprendiendo a muchos porque rompe con la narrativa que habíamos construido y nos deja en un estado de expectación. Es un recordatorio de que, por muy expuestos que estén los famosos, también tienen derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que consideren más adecuadas para sus vidas. En resumen, queridos amigos, hemos explorado el desconcertante silencio de Kerem Bürsin en torno a su relación con Hande Erçel. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión que ha sorprendido a muchos, desde la protección de su privacidad hasta estrategias de enfoque profesional. La incertidumbre que rodea esta situación es palpable, y solo el tiempo dirá qué nos depara el futuro para esta popular pareja. Lo que sí sabemos es que, independientemente de lo que suceda, Kerem y Hande seguirán siendo dos figuras importantes en el panorama del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de este silencio? ¿Creen que es una estrategia acertada? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su punto de vista es muy valioso para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de regalarle un gran like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta noticia. Y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.